Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenos días. Espero que estén muy bien y espero que les haya ido muy bien en la prueba. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Cómo resultó? ¿Tuvieron algún problema para bajar la prueba, subirla, etcétera? Ya, veo que todo resultó muy bien. Ok, hoy día vamos a hablar de algo que yo ya creo que introduje la clase anterior, la última clase, sobre el tema de la jurisdicción del Estado. Y sobre la importancia de tener claros los conceptos para poder analizar estos temas. Y una de las distinciones más importantes es la distinción entre soberanía y jurisdicción. Entonces, un Estado es soberano en su territorio. Y eso implica que tiene el conjunto de poderes que le otorga la propiedad, por así decirlo, soberanía sobre un territorio, para poder aplicar todo ese conjunto de poderes en ese territorio. Y por eso por poderes me refiero al poder legislativo, al poder de administrar, al poder de administrar justicia. Pero hay situaciones en las que uno puede mirar cada uno de esos derechos que en conjunto se llaman soberanía, separarlos y aplicar por separado estas prerrogativas en determinados lugares fuera del territorio nacional, sin que por ello el Estado tenga, o se pueda decir que tenga soberanía sobre ese territorio. Entonces hay territorios que están sometidos a la jurisdicción del Estado, no así a la soberanía. Y la jurisdicción tiene varias consecuencias. Por ejemplo, en materia de derechos humanos, lo que más importa es que ese hecho estaba sometido a la jurisdicción de un Estado para poder imputarle a ese Estado la obligación de respetar los derechos humanos y las consecuencias del subsiguiente incumplimiento de esa obligación. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante. Vamos a ver entonces casos en los que se separa el concepto de soberanía del de jurisdicción y las consecuencias que esto trae. El derecho del mar ha sido un área muy pertinente para estudiar este tipo de temas, porque en el mar es difícil hablar de soberanía completa, porque el mar primero es difícil de controlar. Ustedes ven, las fronteras terrestres, uno puede poner puestos de frontera, uno puede mandar a los funcionarios de control de fronteras a un lugar determinado y controlar. En cambio en el mar, es bien difícil controlar el mar y existe además esta característica que tiene el mar, que es de servir de vía de comunicación. Entonces, los buques navegan en el mar y como es tan grande el mar, es bien difícil de controlar, de que se pueda controlar la navegación. Entonces, en materia de navegación, de hecho, lo normal es que el control de lo que ocurre a bordo de una navegación, de una embarcación, en navegación, esté en manos del Estado a quien le pertenece ese buque, donde está registrado ese buque. Entonces aquí se sigue mucho la regla de la jurisdicción de la bandera. Y esta jurisdicción de la bandera, fíjense ustedes que se aplica incluso en el mar territorial. Entonces, el mar territorial, que normalmente es definido como parte del territorio de un estado costero, hasta las 12 millas marinas son como 24 kilómetros, porque la milla marina es 1.8 y algo kilómetros.
Entonces, en esos primeros 24 kilómetros, hay buques que están navegando. Los buques de terceras banderas tienen derecho de paso inocente por el mar territorial. Eso quiere decir que pueden circular libremente, en la medida que no realicen ninguna actividad que no sea inocente. Por ejemplo, no pueden pescar, no pueden probar armas, no pueden ni sacar fotos, pero pueden circular en un paso continuo e ininterrumpido. ¿Qué pasa si se comete un delito en ese buque? Lo que dice la Convemar es que toda la parte penal, todo el ejercicio del derecho penal, la persecución de delitos, etc., no le corresponde al Estado del territorio, sino que al Estado de la bandera. Para que vean ustedes entonces que allí nosotros podríamos decir, ¿quién es soberano en el mar territorial? Bueno, Chile es soberano en el mar territorial, pero si un buque con bandera argentina se comete un delito en ese buque, no es a la jurisdicción chilena a quien le corresponde conocer ese delito, sino que a Argentina. Bien, ¿qué otros casos tenemos? Además del derecho del mar, en que, bueno, eso para el mar territorial, imagínense en el alta mar. Obviamente que ahí la jurisdicción de la bandera se hace aún más relevante porque el alta mar no le pertenece a nadie. Es un res communis. Todos los estados, todos los buques de todos los estados tienen derecho a pescar, a navegar, a hacer ejercicios militares en el alta mar. ¿Ya? Entonces, muy importante ahí la jurisdicción. Hay casos en que este tema de la jurisdicción se vuelve también muy relevante, sobre todo en materias de derechos humanos, podríamos decir. Muchas veces los ejércitos de determinados países o los estados están en guerra, y esa guerra, esas hostilidades, implican que las fuerzas armadas de un estado toman control sobre un territorio que le pertenece a otro estado. Entonces ustedes habrán escuchado hablar de la ocupación como un fenómeno que ocurre en el mundo. Y todavía hay territorios que están bajo este régimen de ocupación. Por ejemplo, Chile hizo ocupación en su momento, en la Guerra del Pacífico, de territorios bolivianos y peruanos. Y quedaron sometidos a las regulaciones chilenas. Pero no eran todavía territorio chileno. Estaban bajo este régimen que se habla de régimen de ocupación. Hoy día Israel mantiene territorios ocupados, territorios palestinos ocupados, porque no corresponden a territorios que estaban dentro de las fronteras originales de Israel. Ahí hay un régimen de ocupación. ¿Ven ustedes cuando miraron la opinión consultiva de la Corte en el caso de la construcción de un muro por Israel en territorio palestino? No es en cualquier territorio palestino, es en territorio palestino ocupado, ¿ya? Y en la Corte Internacional de Justicia ha tratado de determinar cuáles son los derechos y obligaciones que tienen los estados que son las potencias ocupantes. Y básicamente tienen obligaciones de respetar los derechos humanos de la población que está en esos territorios ocupados. Así que no es gratis tener un territorio ocupado, sino que implica obligaciones. Luego, también en derecho internacional, hay situaciones que se las explicaba yo en la clase anterior, en que por acuerdo entre estados, un estado tiene la jurisdicción de un territorio. Por ejemplo, veíamos el caso de Guantánamo, en que por un tratado antiguo de 1903, Cuba arrendó esa bahía de Guantánamo a Estados Unidos, con la contraparte de que Estados Unidos tenía que pagar un arrendamiento. Pero ese tratado no ha terminado, porque los tratados o tienen un plazo que este no lo tenía, o los tratados terminan por
acuerdo entre las partes, que no ha terminado. Así es que Guantánamo, bajo esos términos de ese tratado, está sometido a una amplia jurisdicción de Estados Unidos, tanto así que las fuerzas militares, las autoridades de Cuba no pueden entrar a ese territorio. Y hay una base militar estadounidense allí. Entonces uno podría decir, bueno, es como soberanía. Bueno, Estados Unidos se comporta casi como soberano. La diferencia es que la soberanía emana del hecho de que el territorio te pertenece y es parte de tu Estado. Es un elemento, acuérdense, constitutivo del Estado, el territorio sobre el cual se ejerce soberanía. La jurisdicción está separada de eso. O sea, si uno dice, voy a Estados Unidos, o voy a dibujar un mapa de Estados Unidos, no dibuja Guantánamo. Guantánamo es un derecho que se tiene por voluntad del soberano. El soberano suscribió un tratado, que en ese momento era Cuba como soberano, y permitió esta situación. Si Cuba no lo hubiera permitido, no hubiera firmado ese tratado, no sería parte, entonces, no tendría derecho Estados Unidos a ejercer su jurisdicción, no sería parte de los territorios bajo jurisdicción de los Estados Unidos, Guantánamo. Otra situación parecida es la que se vivió en su momento con el Canal de Panamá. El Canal de Panamá fue construido por Estados Unidos y se suscribió para estos efectos un tratado, de nuevo, antiguo, creo que ese mismo 1903, entre Panamá como Estado soberano y Estados Unidos. El tratado lo que dice es que el sector del canal y algo así como 50 millas a cada lado forman parte de lo que se llama el Canal de Panamá. Y ese territorio, de nuevo, se le entrega en la más amplia jurisdicción, muy parecido a soberanía, porque rige ahí la legislación de los Estados Unidos, penal y civil, etc., bajo ese tratado. Entonces, son como unas especies de enclaves de un país dentro de otro, donde se ejerce jurisdicción. Pero si es bajo tratado, entonces hablamos de jurisdicción y lo separamos de soberanía. En el caso del Canal de Panamá, Panamá bregó, voy a usar un término así bien panameño, bregó para que el canal fuera devuelto al Estado de Panamá. Y eso ocurrió efectivamente gracias a un tratado suscrito en el año 77 entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Panamá, famoso tratado Torrijos-Carter, que determinó que se le entregara de vuelta el canal a la administración completa de Panamá. Así que hoy día el canal ya no está bajo este sistema de jurisdicción de los Estados Unidos. Entonces ustedes se pueden imaginar una multiplicidad de situaciones en que se puede separar soberanía de jurisdicción. En algún momento, fíjense ustedes, se pensó, algunas personas pensaron que eso podía ser una solución para el tema entre Bolivia y Chile, en que Bolivia desea tener, ¿verdad?, acceso soberano, le llamaron, al mar. Fíjense ustedes que a Bolivia, cuando le preguntaron ante la corte, un juez de la corte le preguntó, ¿qué entiende usted por soberanía? Porque ellos pidieron, en la demanda Bolivia pedía que se le debía entregar un territorio completamente soberano, ¿ya?, que le diera acceso al mar. Y Bolivia, en vez de responder, mire, yo quiero full sovereignty, yo quiero completa soberanía, Bolivia responde mucho más ambiguamente y dice, mire, la verdad es que en el concepto soberanía yo estoy incluyendo full sovereignty, pero también estoy incluyendo otros tipos de situaciones como podría ser el control de un puerto, la jurisdicción de un puerto, una situación especial, una zona especial le llaman. Bueno, eso quiere decir que en la mente de Bolivia estaba la posibilidad de dividir soberanía, como la entendemos nosotros aquí en el curso, de jurisdicción, y yo creo que en el pasado alguna vez también
se ha pensado en esto por parte de autoridades chilenas, como sería, por ejemplo, entregar a Bolivia un puerto y que ese puerto estuviera regulado por un tratado, todo lo que Bolivia puede y no puede hacer. Por ejemplo, se podría decir, bueno, mire, usted administra el puerto, se aplica la legislación de tal y tal país, podemos hacer distinción entre la legislación civil y la legislación penal, se permite o no se permite que haya fuerzas armadas de un país o no en ese territorio, etc. Cuando uno habla de un tratado, todo es negociable. Entonces, ese tipo de soluciones, yo creo por ahí haber leído que efectivamente ha estado en la mente de algunas personas, jurisdicción, en vez de soberanía. ¿Ok? Todo dependerá de los términos del acuerdo que se suscriba. Bien, y ahora vamos a mirar cómo los estados, teniendo presente esta distinción, muchas veces desean, tienen interés de poder ejercer su jurisdicción, separar estos derechos que contiene el concepto de jurisdicción, de soberanía, separarlos para aplicar ciertas, podríamos decir, elementos de esa soberanía, pero en calidad de derechos de jurisdicción, a lugares fuera de su territorio. Eso es algo que los países muchas veces se preguntan y muchas veces legislan y quieren hacer. Ahora, ¿por qué lo querrán hacer? Bueno, porque ven que necesitan hacerlo para defender ciertos intereses, ciertas materias que a ellos les interesan, porque de no regularlas los pueden afectar. Vamos, para iniciar esta discusión, es siempre necesario volver al caso paradigmático en estas materias. ¿Cuál es el caso paradigmático en estas materias? Que ustedes ya lo conocen. ¿El de Nicaragua? No. ¿Emilia? ¿El caso Lotus? Exactamente. El caso Lotus es el caso inicial, de ahí vamos a partir. El caso Lotus es un caso sobre ejercicio de la jurisdicción. ¿Por qué? Porque los hechos habían ocurrido en alta mar. Entonces, no habían ocurrido en aguas territoriales turcas, ni habían ocurrido en aguas territoriales francesas. Era en alta mar. E implicaba esto una colisión de dos embarcaciones, una con bandera turca y la otra con bandera francesa. Entonces, Francia, por eso alegó y dijo, bueno, es que aquí hay un barco francés involucrado y por lo tanto, el único que puede juzgar lo que sucedió en ese barco soy yo, el Estado de la bandera, no Turquía. Y Turquía dice, bueno, mire, es que igual yo podría ejercer la jurisdicción aquí porque los daños los sufrió un buque de bandera turca. Así es que algún punto de contacto yo tengo con lo que aquí ocurrió. Y los que se murieron fueron los tripulantes de ese buque turco. ¿Ya? Así es que yo sí tengo un título para poder ejercer mi jurisdicción. Y en todo caso, ¿sabe qué más? No necesito ningún título, así como que tengo una conexión. Lo único importante es que mi código penal dice que yo puedo conocer de los hechos que ocurren en el alta mar, porque no hay ninguna norma que me lo prohíba. Y es el punto de partida el Lotus, por eso que dice Turquía. Porque en el fondo Turquía dice, mire, en esta materia del ejercicio de jurisdicción, más allá de mis fronteras, para poder regular o controlar o juzgar hechos, actos que ocurren más allá de mis fronteras, en verdad yo tengo la más amplia libertad. A menos que hubiera una norma de derecho internacional que me dijera que yo no puedo. Si hubiera una norma de derecho internacional que dijera, si dos buques se enfrentan en una colisión, el único que puede juzgar es la bandera del buque donde se inicia el hecho,
Ok, si esa norma existiera, yo me abstengo. Esa norma no existe. Yo desafío, dijo Turquía, a Francia que me muestre dónde hay una norma que limite este ejercicio de mi jurisdicción extraterritorial. Que mis tribunales conozcan de hechos que ocurrieron fuera de Turquía. Eso es un ejercicio de jurisdicción. Y la Corte decidió que no había norma, ¿verdad? Y falló a favor de Turquía. Bien, eso fue en el año 1927. Hace harto tiempo atrás ya. Y fíjense ustedes que el caso Lotus sigue siendo relevante. Voy a ponerle algunos casos en que los estados siguen queriendo juzgar más allá de sus fronteras. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una ley que se llama la ley Helms-Burton, por el senador Jesse Helms, un senador bien conservador, republicano. ¿Alguien sabe qué dice la ley Helms-Burton? ¿No? Bueno, la ley Helms-Burton tiene que ver con Cuba. Lo que hace la ley Helms-Burton es lo siguiente. Tipifica como delito. En inglés dice trafficking, ¿ah? Pero tráfico suena como a tráfico de drogas. Entonces vamos a hablar mejor de las negociaciones, ¿ya? Tipifica la negociación, los contratos, los actos jurídicos que se realicen en Cuba sobre, que tengan por objeto, propiedad en Cuba que antes de la revolución pertenecía a ciudadanos estadounidenses. O también que pertenecía a cubanos que hoy día están nacionalizados estadounidenses. Los que viven en Miami. ¿Ok? Entonces, es un delito bajo el derecho norteamericano, estadounidense, suscribir un contrato de compraventa o de arrendamiento o de concesión respecto de propiedad en el territorio de Cuba, pero que antes le perteneció, que fue confiscado por la Revolución Cubana. Bien, y ese delito, son sujetos activos de ese delito, todas las personas que suscriban esos acuerdos, esos actos jurídicos. Da lo mismo su nacionalidad. Entonces, imagínense todo el desarrollo turístico que ha tenido Cuba últimamente. Ese desarrollo turístico se ha hecho gracias a inversión extranjera. Hoy día hay grandes cadenas hoteleras funcionando en Cuba. ¿Alguien ha ido a Cuba de este curso? ¿Que estaban aquí? Yo fui justo antes de la pandemia. Me das una envidia tremenda. Entonces, cuéntanos tu experiencia en Cuba. ¿Qué te pareció Cuba? Súper bonito y la parte que fuimos nosotros, además de La Habana, era una parte súper turística y era una playa como gigante y habían puras cadenas de hoteles. Estaba así como súper, todo muy desarrollado, era muy distinto a La Habana. Estaba muy modernizado eso. ¿Y dónde fue eso? ¿En Varadero o en otro lugar? Sí, en Varadero. En Varadero. Bueno. Entonces, para los que no han ido a Cuba, efectivamente es así. La playa en Cuba, no solo ahí en Varadero, sino que en todos los lugares
más turísticos de Cuba. Varadero es como la playa más conocida, pero hay otros lugares que se llaman Los Cayos, Cayo Guillermo, etcétera, que son fantásticos. Por algún motivo, a Hemingway le encantaba Cuba, porque es simplemente maravilloso, ¿ya? De lindo. Entonces, todas esas cadenas de hoteles no le pertenecen al Estado cubano. Son concesiones que se han dado. Y entonces van a ver ustedes que están las grandes cadenas de hoteles, están las grandes cadenas francesas, están las cadenas españolas típicas, ¿verdad? A todo lo largo de la costa en Varadero. Bien, todos los gerentes de esas empresas que son españoles o franceses o británicos o los que sean, son susceptibles entonces de ser perseguidos por un delito. Entonces, para que vean ustedes los brazos largos que tiene el concepto de jurisdicción. El concepto de soberanía no tiene brazos tan largos porque uno ejerce la soberanía en el territorio de su país. Pero la jurisdicción no tiene límites. Y aquí viene entonces la crítica. ¿Qué dicen los europeos? ¿Se imaginan qué dice España sobre esto? De que el gerente del Hotel Ibis entonces está cometiendo un delito. Ahora, si se queda en España, este señor gerente, señora gerenta, no le va a pasar nada. Pero ¿cuál es el peligro que corre un gerente de una de estas grandes cadenas hoteleras que funcionan en Cuba, en propiedad que antes le pertenecía a algún estadounidense? O algún cubano que fue expropiado y que ahora vive en Estados Unidos. Que si pisa Estados Unidos, entonces lo pueden detener. Exacto. Que si pisa Estados Unidos, lo pueden juzgar. Porque le va a pasar como al pobre teniente de Mons, que verdad ocurre este choque en alta mar y después él llega a Estambul, se baja del buque y lo toman preso. Aquí puede pasar lo mismo. El gerente o gerenta del Ibis va con su familia a Disney World, se baja del avión en Orlando y le dicen, señor, tenemos una orden de captura contra usted, así que lo siento mucho, no va a poder ir a Disney World, se va directo a la prisión. Detenido. Bueno, no es entonces baladí esto que ocurre, ¿verdad? Bien, esa es como una ley, y bueno, una ley muy, muy cuestionada. Y entonces ahí surge la pregunta, ahora es relevante para el derecho internacional y sigue siendo relevante el caso Lotus. En el caso Lotus, Francia puso el grito en el cielo y dijo, no es posible que a un ciudadano francés quede sujeto a las cortes turcas por la comisión de un cuasi delito en alta mar. El único que lo puede juzgar soy yo. Ahora, en el caso Lotus, por último, había un ilícito, porque uno podría decir, sí, la negligencia culposa se sanciona en todas partes. Ahora, en este otro caso de Helms-Burton, creo que es más evidente que un país está creando un delito sobre conducta que para España y para Francia es absolutamente no sancionable. Y afecta los derechos de un ciudadano. Entonces me imagino yo que España y Francia están muy enojados con la ley Helms-Burton, que la aplicación de esa ley entonces genera una conflictividad, un gran conflicto, ¿verdad?, diplomático entre estos países. Bueno, ahí hay un ejemplo. Otro ejemplo. Yo estoy hablando de los ejemplos como más controvertidos. Otro tema. La protección de la libre competencia. Para los estados es muy importante, como un bien a proteger, la libre competencia.
denme un minutito porque es que tengo abierta mi puerta y escucho todo lo del pasillo y me distraigo. Así que 10 segundos. Ya. La libre competencia es un bien que muchos países tienen como prioridad para proteger dentro de su economía. Causa mucha distorsión las violaciones al principio de libre competencia. ¿Ya? En una economía de mercado, para que funcione bien, tiene que haber libre competencia, es decir, el mercado funciona bien en la medida que no estén las distorsiones. Los monopolios, entonces, traen una distorsión al buen funcionamiento de un mercado, porque entonces no funciona bien el mercado como un muy óptimo distribuidor, ¿verdad?, de beneficios y de eficiencia. ¿Ya? Un monopolio distorsiona, me cobra lo que quiere, no lo que es adecuado conforme a las reglas del mercado, de la libre de la oferta y la demanda. Y hay muchas maneras de atentar contra la libre competencia. La colusión es una de esas maneras. Si todos los que venden se ponen de acuerdo y establecen un precio único, entonces no hay libre competencia. Y entonces no se cumple el objetivo de la libre competencia, que es la mayor eficiencia. Producir con la mejor eficiencia en el uso de los recursos. Bien, los países pueden sancionar estos atentados contra la libre competencia dentro de su jurisdicción, dentro de sus territorios. Pero en un mundo globalizado surge la pregunta de ¿y qué pasa con atentados a la libre competencia que se producen fuera del territorio, pero que tienen efectos dentro del territorio? ¿Qué pasa, por ejemplo, si con los fármacos hubiera una colusión no dentro del territorio por las farmacias cuando venden, sino que hubiera una colusión mundial de laboratorios que tiene lugar, esa reunión de colusión que tiene lugar en Suiza? Y se ponen de acuerdo para venderle a los países del tercer mundo, por ejemplo, a un precio determinado, todos juntos, sin libre competencia. ¿Afecta la economía de esos países? Claro que los afecta. Bueno, entonces, tomando en cuenta esto, países como Estados Unidos, de nuevo, Estados Unidos es el rey de la jurisdicción extraterritorial, ¿no? No por nada tiene fama de ser un país imperialista. En esto se traduce, no el imperialismo, en tratar de imponer normas más allá de las fronteras. ¿Y cómo se hace? Con este concepto, con este instrumento que se llama jurisdicción. Entonces Estados Unidos también sanciona el delito, los delitos contra la libre competencia, aunque estos delitos se cometan fuera de su territorio. Colusiones que se pueden pactar por empresas que operan en Estados Unidos, que venden sus bienes y servicios en Estados Unidos, pero la colusión no se produce en Estados Unidos, sino que afuera. Bueno, y esto se aplica en diversas materias, no solo de bienes, de bienes, sino que también de servicios. Es decir, también imagínense cómo esto puede afectar delitos financieros realizados por los gerentes de bancos transnacionales. Bien, Europa entonces dice, no, esto es el colmo, más legislación extraterritorial, así tipo Helms-Burton, aplicado ahora a la libre competencia, nos oponemos. Pero nos oponemos entre comillas porque últimamente vemos que Europa también hace lo mismo. Entonces también tiene legislación extraterritorial en materia de libre competencia. Así es que el mundo se mueve así. Y la gran pregunta, no resuelta todavía, es la misma pregunta de Lotus. ¿El mundo entonces aquí es la ley de la selva y no hay norma? ¿Es esto el Far West? ¿Es la libertad?
Cada Estado podrá ejercer jurisdicción extraterritorial en la medida que su poder se lo permita, pero no hay ninguna norma que se lo prohíba. La única norma prohibitiva sería la del caso Lotus, que es un Estado no puede ejercer el poder físico, material, en el territorio de otro Estado. O sea, yo no puedo enviar a los policías a detener a los policías, al FBI, yo no puedo mandar al FBI a tomar detenido al señor gerente del Ibis Hotel en Madrid y traerlo a Estados Unidos. Porque eso sería contrario al principio de la integridad territorial de España. O sea, no se puede ejercer actos de poder público en el territorio. Pero si el señor gerente Ibis llega solo, por su voluntad, a territorio de los Estados Unidos, entonces allí, como señalaban ustedes, allí las fuerzas, o sea, el control fronterizo, el funcionario, el oficial de control fronterizo le va a decir, señor, tengo una orden de detención contra usted, adelante, directo a ser detenido. Le vamos a hacer un juicio por violar esta norma que señala que es delito que usted celebre un contrato con el gobierno de Cuba de concesión de un hotel. Bueno, lo que se discute hoy día es que la regla Lotus es absolutamente insuficiente para solucionar estas tensiones que se producen entre países por ejercicio de la jurisdicción extraterritorial. La idea entonces, la gran pregunta es si en el curso del tiempo se van a ir desarrollando normas. Van a tener que ser normas de derecho consuetudinario, no hay un tratado todavía sobre estas materias. Y al parecer no hay muchas normas, no hay mucha práctica, ¿ya? Pero vamos a tratar de ordenar un poco la materia para ver qué cosas son bien recibidas y qué cosas son más controvertidas en materia de ejercicio de la jurisdicción extraterritorial. Entonces, para estos efectos ustedes tienen el texto de Rosalind Higgins, que señala distintos, le vamos a llamar títulos de jurisdicción. Los estados, a pesar de que muchos de ellos dicen aquí es la ley del Far West, así que si yo lo hago y no está prohibido, no pasa nada, pero igual normalmente presentan una justificación. Ya el hecho de presentar una justificación nos da a entender que no es la ley de la selva, ¿ya? Que igual los estados tratan de establecer que hay una conexión, y de que esa conexión con el hecho que quieren juzgar está justificada, o justifica el ejercicio de la jurisdicción extraterritorial. Bien, veamos qué títulos de jurisdicción hay en general. Bueno, en primer lugar está el título de jurisdicción de la nacionalidad de la víctima del hecho ilegal. Ese principio se conoce como personalidad pasiva. También está como criterio la nacionalidad de quien comete el hecho ilícito, o sea, del sujeto activo del hecho delictual, o qué sé. Eso se llama principio de la nacionalidad propiamente tal, o título de la nacionalidad propiamente tal. También tenemos el principio de los efectos. Pero antes del principio de los efectos, pongamos primero el principio de la protección. En ese caso, el Estado señala que el hecho que ha ocurrido fuera y que quiere juzgar afecta intereses que están dentro de su territorio, que son intereses que tienen que ver con el resguardo de su soberanía. Luego tenemos un principio más amplio, que probablemente tiene como origen el principio de la protección, pero hoy día se ha desligado del territorio, que se llama principio de los efectos. Estos son hechos que ocurren fuera, que no van a tener ningún nexo con el físico, con el territorio
del Estado soberano, pero que tienen efectos en por ejemplo, en su economía. Aquí entraría esto de la jurisdicción extraterritorial para juzgar por violaciones a la legislación de libre competencia o legislación antitrust. Y luego tenemos el principio de la universalidad. Esos son más o menos los 5 criterios que se usan. Y algunos son más controvertidos que otros. Josefa. Buenos días, profesora. Hola. ¿Podríamos como poner el caso Eichmann en el principio de los efectos? El caso Eichmann no entra en el principio de los efectos porque los delitos que cometió Eichmann no tuvieron efectos en Israel. Primero, porque las personas que murieron en campos de concentración no tenían nacionalidad de Israel porque no existía Israel en ese momento. Así que las personas que murieron y que fueron víctimas tenían distintas nacionalidades europeas, eran alemanes, eran polacos, eran, qué sé yo, de Estonia, de Eslovenia, eran franceses, etc. Entonces uno podría ahí invocar el principio de la personalidad pasiva. Pero lo podría invocar solo los estados de la nacionalidad de esas personas. Por eso no te sirve. Y los efectos, uno podría decir, bueno, pero es que tuvo efectos psicológicos sobre personas cuyos antepasados murieron en los campos de concentración y que hoy día son ciudadanos israelíes. Sí, pero ya se te hace muy difícil señalar que el dolor, el puro dolor, fundamenta que un Estado quiere ejercer jurisdicción sobre otro. Se te hace muy lejano, ¿ya? Sobre todo cuando son generaciones nuevas, futuras, ¿ya? Bien, vamos a ver uno por uno. En el caso Eichmann, lo que hay es el último principio que les señalé, el principio de la universalidad, que se apoya en la calidad del delito, que es un crimen contra la humanidad, y que por lo tanto hay ahí un fundamento para que cualquier Estado justifique ejercer la jurisdicción, porque es un crimen contra todos nosotros, es un crimen de jus cogens, afecta la calidad, digamos, los principios básicos de la humanidad, sea donde sea que se ha cometido, ¿ya? Entonces, ahí pondríamos el tema Eichmann. Pero veamos la lista, y vamos uno por uno, y veamos cuán aceptados son. Vamos al principio de la personalidad pasiva. Este principio señala que un Estado estaría justificado de ejercer su jurisdicción sobre hechos que han ocurrido fuera, porque un nacional suyo es el afectado por esos hechos. Por ejemplo, un chileno que está turisteando en Europa y se comete un delito contra este chileno, es asaltado y muerto. Entonces, allí lo obvio es que ese delito va a ser conocido y castigado en España por los tribunales españoles. Pero ¿qué pasa si Chile dijera, no, yo también lo quiero juzgar porque yo tengo un vínculo con la persona de la víctima? Es un vínculo de nacionalidad, es mi ciudadano, es mi nacional. Yo también quiero ejercer la jurisdicción. El título que afirmaría España es el título de la territorialidad. Ocurrió en España, soberanía pura. El título de Chile sería un título extraterritorial y el vínculo sería el de la personalidad pasiva, la nacionalidad de la víctima. Muchos estados tienen este tipo de afirmaciones de jurisdicción. Muchos países, sobre todo los europeos. Porque también hay un resabio digamos, histórico. En España, antes que hubiera estados, Estado-nación, habían príncipes, reyes, y el vínculo de lealtad era con ese rey,
Y entonces no era en base al territorio el vínculo de nacionalidad o de pertenencia, sino que era pertenencia a un señor feudal. Y por lo tanto estaba este vínculo de que yo pertenezco a ese rey y estaré sujeto a él, aunque me vaya a las cruzadas, aunque me vaya a Medio Oriente, ¿verdad? Aunque me vaya a Jerusalén, igual la persona a la quien yo le debo lealtad, aunque esté en España, pero seguimos vinculados y me protege. Ese es como el origen. Ahora, ¿cuál es el país que más usa el criterio de la personalidad pasiva? De nuevo, Estados Unidos. Estados Unidos tiene la teoría de que un daño, por ejemplo un atentado terrorista contra ciudadanos norteamericanos, sea donde sea que ellos estén, es un acto contra Estados Unidos y por lo tanto puede ser conocido por sus tribunales. De hecho, eso se vio en el texto de Rosalind Higgins, aparece el caso del Achille Lauro. El Achille Lauro era una embarcación de turismo en el Mediterráneo, por ahí, o no sé en qué aguas estaba navegando, y es interceptado por un grupo terrorista árabe. Y secuestran al Achille Lauro, y de hecho una de las personas que viajaba ahí era un ciudadano norteamericano de vacaciones, que estaba en silla de ruedas, y los terroristas lo lanzan por la borda. Y obviamente muere, y ahí Estados Unidos dice, bueno, este barco que de bandera italiana, me da lo mismo que tenga bandera italiana, me da lo mismo que haya sido en aguas que no son norteamericanas, pero ese delito es un delito contra Estados Unidos. Bueno, es resistido este principio. Los estados del territorio lo resisten porque dicen, no, 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 no pueden pasar sobre mi jurisdicción territorial. Normalmente nosotros los estados en el territorio, si se comete un delito contra un extranjero, lo vamos a perseguir. Los estados no quieren interferencia de otro tribunal por el solo hecho de la nacionalidad. Así que es resistido. En el caso Pinochet, en donde España ejerce jurisdicción contra Pinochet para sancionarlo, para perseguirlo por delitos de tortura, homicidios y tortura, efectivamente uno de los fundamentos de la jurisdicción del juez Garzón fue la personalidad pasiva, porque España también tiene personalidad pasiva en su legislación, porque algunas de las víctimas de tortura en Chile tenían nacionalidad española, pero es solo uno de los fundamentos. Y fíjense ustedes que el Reino Unido, como se pidió la extradición de Pinochet en el Reino Unido tenía que ver si aceptaba la jurisdicción de España. Y el Reino Unido es uno de los países que no le gusta el principio de personalidad pasiva. Entonces no se lo reconoció, por lo menos ese fundamento. ¿Ya? Bien, hay harta fricción aquí entre los estados. ¿Ven ustedes? Hay una muy buena parte del mundo que no reconoce justificación en la personalidad pasiva para el ejercicio de la jurisdicción, hay otra parte del mundo que sí la aplica. Bien, vamos ahora a la nacionalidad del sujeto activo de los delitos. Aquí, en el fondo, el fundamento sería que las personas tienen un vínculo jurídico de nacionalidad con un Estado. Y el Estado, entonces, en base a ese vínculo, afirma que puede exigirle a sus nacionales cumplir su legislación aun cuando estén fuera del territorio. Bien, es controvertido también. ¿Por qué es controvertido? Tal vez no es tan controvertido respecto de delitos que son delitos en todas partes del mundo. Un homicidio. Pero el problema es cuando tenemos estados que tienen la intención de que sus nacionales sigan su legislación aun cuando sus nacionales están viviendo bajo otra cultura. Entonces, esto es resistido particularmente por estados islámicos, árabes, o islámicos que apliquen unas reglas, aquí se ve un choque cultural también, que apliquen unas reglas normalmente vinculadas a la religión, que no se condicen con las culturas más abiertas que se pueden dar en otras partes del mundo. Si supongamos que Afganistán, que es un estado fundamentalista islámico,
regido por, qué sé yo, imaginemos un Afganistán regido por los talibanes, antes del ataque, antes de que fuera invadido por Estados Unidos. Entonces, que se aplique allí reglas muy estrictas de regulación de una serie de cosas. Supongamos que está prohibido que las mujeres se eduquen, que sea delito que las niñas vayan a la escuela. Bueno, supongamos que hay una familia de Afganistán que vive en Estados Unidos. Sería ridículo que esas personas estén sometidas a la jurisdicción de Afganistán, ahora que viven en un país donde no existen ese tipo de restricciones, al contrario, que es obligación de que todos los niños vayan al colegio, ¿verdad? O imagínense Arabia Saudita, que también ya va a poner un país no talibán, pero que tiene reglas bien inaceptables. El otro día leí que ya se permitió, creo que era Arabia Saudita, se permitió a las mujeres poder vivir solas sin que un adulto hombre tuviera que hacerse responsable y firmar un documento para que una mujer viva sola en un departamento. ¿Ya? Tener así como una especie de chaperón. Bueno, imagínense que fuera delito vivir sola en un departamento. Bueno, ¿qué pasa si yo soy una mujer de Arabia Saudita, pero vivo en Francia? ¿Qué? Cuando vaya a visitar a mi familia en Arabia Saudita, me van a detener en el puesto fronterizo y me van a decir, sabe que usted está cometiendo un delito bajo nuestra ley, así que lo siento mucho, que usted se va presa. Le va a pasar como al pobre teniente de Mons. Llego por mi voluntad al aeropuerto y me encuentro que me dicen que estoy cometiendo un delito hace 50 años que vivo sola en un departamento en Francia. Entonces he resistido también. Pero sobre todo he resistido por esto, por la intención de aplicar delitos y no mirar que las personas donde viven, ¿verdad?, se rigen por la ley del lugar. Parece un atentado contra los derechos humanos intentar que las personas que salen de sus países lleven a cuesta la mochila de su derecho penal y lo tengan que seguir aplicando. Bien, vamos al principio de los efectos. El principio de los efectos se acepta, fíjense ustedes, en relación con conductas que se realizan en el extranjero, pero que tienen por propósito tener efectos en el Estado. Por ejemplo, típico, atentados contra la seguridad. Típico caso sería, estamos planeando un ataque terrorista, ¿verdad?, en Washington, D.C., pero se está planificando en otra parte del mundo. Estados Unidos se le reconoce que tiene derecho a tratar de ejercer este brazo largo de la jurisdicción para prevenir esos hechos que van a tener efectos en su país. Lo mismo en materia financiera, por ejemplo, con la... ¿cómo se llama cuando uno hace moneda que es falsa? Falsificación de moneda. Supongamos que en Perú un grupo está falsificando moneda chilena para después traerla a Chile y hacerla circular en Chile. Billetes falsos de 10.000 pesos. ¿Ya? El delito está ocurriendo en Perú, pero su objetivo es que se realice en Chile si hay jurisdicción extraterritorial en base a la legislación, en base a este fundamento de los efectos. Principio de protección, en cambio, es más resistido, porque allí la conducta no tiene por objetivo ser un atentado contra los intereses de un determinado país, ¿ya?, sino que tiene, por efecto de cómo se realizan las situaciones, finalmente tiene efecto en un país, pero no estaba dirigido a ese país. Eso, en principio, los efectos sería con la legislación antitrust, y es bien resistido en el derecho internacional. Bien, entonces tomando estos 4 fundamentos, vemos que son bien resistidos, que hay mucha controversia. La pregunta es, ¿está regulado por el derecho internacional? Y la respuesta es, me parece a mí que todavía no hay una legislación sobre esto, o sea, una ley o una norma internacional que haya madurado para poder decir que es una norma consuetudinaria. A lo más, lo que vamos a ver es que se exige un cierto criterio, que el derecho lo va a considerar aceptable
siempre que cumpla con un criterio de razonabilidad. Si es muy irrazonable, por ejemplo, esta legislación de Afganistán que prohíba besarse en las plazas públicas y que las mujeres de Afganistán que se besan en una plaza pública podrían ser después juzgadas fuertemente en Afganistán si van a ver a su familia, ahí se dice no, eso ya sobrepasa el nivel de lo razonable. Pero nos movemos ahí nomás todavía. ¿Ya? Bien, vamos a quedar aquí y mañana vamos a revisar uno de los criterios más interesantes y que más ha evolucionado últimamente, que es el criterio de la universalidad, que se fija en el carácter universal del delito. Los delitos contra la humanidad. Y cómo en ese carácter tan universal del delito, sí se acepta con facilidad que cualquier Estado pueda invocar el título de jurisdicción universal para juzgarlo. Para juzgarlo, aunque el hecho haya ocurrido fuera de sus fronteras, aunque el victimario tenga otra nacionalidad y aunque la víctima tenga otra nacionalidad. Eso ocurre, por ejemplo, con el delito de genocidio, con el delito de tortura, con los crímenes de guerra. Y fíjense ustedes con un delito más decimonónico, con la piratería. ¿Ok? Bien, eso lo vemos mañana, y si tienen tiempo, lean el artículo 6 del Código Orgánico de Tribunales, porque también vamos a ver ahí que tenemos algunas autorizaciones a nuestros jueces a ejercer jurisdicción extraterritorial para el caso de algunos delitos, que están enumerados en ese artículo 6. Bien, nos vemos mañana. Que estén muy... Profesora, ¿Sí? le tengo una pregunta de la prueba, perdón, se hizo al principio. Que en teoría entraba la primera unidad de fuentes y la segunda unidad de derecho interno y su relación con el derecho internacional, pero no hubo ninguna pregunta de derecho interno con su relación con el derecho internacional. Es verdad, pero ya lo estudiaron, ¿verdad? Sí. Bien. Y me alegro mucho, pero en el examen sí va a haber preguntas sobre el derecho interno y el derecho internacional. ¿Ya? Ya. Y también le quería preguntar por el tiempo, porque al menos yo sentí que el tiempo estaba muy justo en el parcial al menos, y quería saber si es que en el examen vamos a tener más tiempo para responder. Sí. Lo que pasa es que estas pruebas son en la hora de clase. Entonces yo entiendo que después de mi clase hay otra clase. Y claro, ustedes pueden faltar, pero muchos dirán, oye, pero ¿por qué me obliga a faltar? ¿Ya? Por eso es una lata que sea solo la hora de clase. Y por eso la prueba era para 1h15, como tomándome 5 minutos más. Pero también se admitían retrasos hasta 1h25 en total. ¿Ya? Bien, eso se va a tomar en cuenta. Es decir, si alguien me entregó a la 1h15, yo voy a ver que fue una persona que trató de contestar dentro del plazo, etc. ¿Ya? Pero no me dio para poder preguntarles más de derecho interno y derecho internacional, porque cualquier pregunta allí era muy largo, ¿ya? Pero ya lo estudiaron y está bien que lo hayan estudiado. Ustedes van a ver que ahora ya no lo van a tener que estudiar de nuevo, porque en el examen entra todo. O sea, no es que quedó excluido lo que yo les pregunté ahora. El examen es todo. Y yo me imagino que el examen es por día. Entonces no me debería yo chocar con otro examen. Y ahí sí puedo hacer una prueba que dure 2 horas. ¿Ya? Un examen que dure 2 horas. Ya, gracias. Así que disculpen por haberlos hecho estudiar, pero así es la vida. ¿Ya? Tenían que estudiarlo. ¿Ok? Ya. ¿Contesté tu pregunta, Gracia? Sí, quería saber cómo si hay algún motivo para hacer eso. ¿Perdón? Sí, contestó mi pregunta. Muchas gracias. Ya, oye, y disculpen que los hice estudiar, pero lo tenían que estudiar igual. ¿Ya? Así es que, ok, ya. Nos vemos mañana. Profe, ¿Sí? disculpe, la última pregunta, si es que llegué a atrasarme un poco, o sea, lo envié dentro de un curso y todo, ¿va a haber algún prejuicio en la nota? Pero lo enviaste después de... No, porque el curso estuvo abierto hasta 1 Las hora. 12:45. Claro, si lo mandaste por un curso y está ahí dentro del atraso que yo permití, no hay problema. Ya, perfecto. Muchas gracias. ¿Ya? Yo solamente voy a considerar que los que respondieron en la 1h15, los voy a considerar bien, porque voy a decir, bueno, no tuvo los otros 10 minutos que tuvieron el resto, ¿ya?
Ya. Gracias, profe, que esté bien. Ok. Paulina, tienes la mano arriba. Sí, solo saber si es que cuándo creía que podía tener las notas. Uf. Ya. Antes del examen, por supuesto. Pero voy a hacer todos los intentos Gracias. para que sea rápido. ¿Cuándo parten los exámenes? O no, este examen es como en julio, ¿no? Sí, este examen es como en julio, pero los exámenes parten la semana subsiguiente. Ya. Voy a tratar de ser rápida en corregir las pruebas, ¿ya? En serio que lo voy a tratar. Ya. Listo. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chao. Gracias, profe. Chao, profe. Sara, que esté bien. Chao, profe.